Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Los saludo con la paz del Señor, que Dios realmente le bendiga. En esta mañana me toca compartir la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, lo vamos a hacer a través de este medio. Y quiero saludar a todos los que están pasando momentos difíciles de enfermedad. Realmente la cuarentena es bastante dura para mucha gente. Hay mucha gente que está mal. La está pasando mal y bueno, que realmente Dios pueda bendecir sus vidas y que en este tiempo de cuarentena podamos estar meditando más en la palabra de Dios, teniendo más comunión con el Señor. Quizás también nos permite pasar ese tiempo en nuestras casas para poder también tener más tiempo con Dios, quizás a través de la lectura, la oración, otros tantos medios que tenemos a nuestro alcance, y la tecnología, que es también otro recurso más que en este tiempo tenemos, ¿no? El cual tenemos que aprovechar. Gracias a Dios por todos los medios que el Señor nos permite poder tener estos servicios. Yo en esta mañana quiero compartir con ustedes, les invito a que abran sus Biblias en Hebreos, y vamos a abrir en el capítulo 12. Es un pasaje que me encanta, que me gusta mucho, que tiene mucha vigencia para los tiempos que estamos viviendo hoy en día también. Y dice así, capítulo 12, vamos a leer del 1 al 6. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Esta es una carta que, bueno, hay varias opiniones de teólogos en cuanto al autor. No vamos a entrar en ese debate, ¿sí? Porque no es la idea, sino también la idea es meditar en esta carta a los hebreos, que realmente es hermosa, que ha sido escrita para los judíos, pero también para el pueblo gentil, porque en el tiempo en que fue escrita, ya el Señor ya no estaba, y había muchos cristianos que estaban pasando persecuciones, y el pueblo gentil, el pueblo no judío, había escuchado acerca de la palabra de Dios y muchos eran convertidos al cristianismo. También, si ustedes miran en los capítulos anteriores, Hebreos habla acerca de una apostasía, ¿no? Este es un apartamiento de la fe, un alejamiento de la fe que han seguido muchos, y que a raíz de las persecuciones que había, muchos se habían apartado. Entonces, el autor de esta carta cree necesario poder reafirmar la fe de los hermanos, ¿no? Y les escribe diciéndole que el versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí, hermanos, habla de los testigos de la fe, los héroes de la fe, aquellos que están en el capítulo anterior, en el capítulo 11. Si ustedes miran, el primer versículo dice: por tanto. Es como si fuera que les está diciendo como les iba diciendo, ¿sí? Habla en el capítulo 11 acerca de estos hombres, estos mártires, estos siervos de Dios que entregaron sus vidas
por la causa del Señor. Y entonces aquí el autor les trae a la memoria a estos personajes que ya pasaron, que ya vivieron y que ya pasaron quizás por toda esta situación que ellos estaban viviendo de persecución, ¿no? De hostigamiento, porque el enemigo en todos los tiempos, a través de los tiempos, el enemigo ha tratado de siempre querer frenar la obra de Dios. Con el mismo Señor Jesús lo ha hecho, pero no ha tenido éxito, porque Él fue vencido en la cruz. Y es necesario entonces para el autor poder recordarle que lo que ellos pasaron, que estos hombres de la fe, los cuales ya vivieron y sufrieron todas estas cosas, eran testigos del trabajo que ahora les tocaba llevar adelante a ellos, ¿sí? Y les pide que tengan en cuenta de que hay una nube grande de testigos que los está mirando, que los está observando. Aquí la palabra testigo, según el griego, es marturum, que significa un testigo que muere por su fe. Fíjense, un mártir, un testigo que muere por su fe. Y aquellos, precisamente hombres y mujeres que murieron por la causa del Señor, eran hombres de fe, porque por la fe dice que hicieron todo eso, ¿no? Esta palabrita tan pequeña, ¿no? La fe, que es la más pequeña que se encuentra en la Biblia, pero que tiene un significado tan grande. Es tan pequeña a la vez, pero tiene un significado tan grande, porque a través de esa fe, dice que estos hombres taparon boca de leones, hicieron tantas cosas, ¿no? Por la fe en el Señor. Y a nosotros, por esa misma fe, obtenemos la salvación. Por la fe en Jesucristo, tenemos vida eterna. Por fe andamos, no por vista. Y tantas cosas que podemos hacer a través de la fe, ¿no? Qué importante es realmente la fe en el pueblo de Dios. Entonces estos testigos eran los que lo miraban, pero también hay otros testigos que nos observan, que nos ven, que son la sociedad, que son aquellos que nos rodean, que son aquellos que nos conocen en el trabajo, compañeros de estudios, vecinos, que nos están observando también, son testigos de cómo vivimos, de cómo nos portamos, cómo nos comportamos, especialmente en este tiempo de pandemia, de dificultad, donde cada uno trata de salvarse a sí mismo, donde la solidaridad prácticamente es muy poca, ¿no? Porque todos tienen temor y bueno, el Hijo de Dios se tiene que destacar en medio de estas situaciones, ¿no? Ellos estaban viviendo una persecución y muchos dudaban de su fe, muchos claudicaban, pero aquí nos está hablando que nosotros tenemos que estar firmes en esa fe. Y también hay alguien que también nos ve y que nos observa y del cual nosotros no nos podemos esconder, que es Dios. Dios nos ve porque Él es omnipotente, omnipresente, está en todos lados, es omnisciente, todo lo sabe. Entonces de Él no nos podemos esconder. Tenemos una gran nube de testigos en derredor que nos ve, para ver realmente cómo estamos andando, cómo estamos caminando. Y dice la continuación del versículo, dice, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarnos, la NBI dice impedimentos, la NBI dice despojaos del lastre. Y la Reina Valera dice despojados del peso. Lastre, peso es algo que oprime, es algo que hace presión, ¿sí? Sobre algo. Da la idea, da la imagen de algo que es pesado. Y aquí nos dice que tenemos que despojarnos de ese peso para que podamos andar más rápido, más ligero, para poder, porque acá la idea de la carta de Hebreos, el capítulo 12, da la idea del atleta nuevamente, ¿no? Como también el apóstol Pablo hablaba en Filipenses,
de un atleta, un corredor que corre a la carrera, que prosigue a la meta. Bueno, aquí también nos está hablando que tenemos que despojarnos de ese peso para poder correr la carrera que tenemos por delante, que es la carrera de la vida cristiana. Y para poder hacerlo debemos, como la imagen del atleta tiene que correr libremente, sin peso, ¿sí? Tiene que llevar el menor peso posible. De este mismo modo nosotros, si lo miramos desde el punto de vista espiritual, tenemos que también despojarnos del pecado, de esa mochila, de ese peso que muchas veces llevamos y que nos impide poder caminar como tiene que ser. Entonces, sacarnos ese peso, sacarnos esa mochila, despojarnos de ese pecado que a la vez dice nos asedia, nos enreda, nos atrapa, nos quiere atrapar, y el enemigo, que es el diablo, el enemigo de los cristianos es el diablo, nos quiere enredar y nos quiere atrapar. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Está siempre al acecho, él está siempre con ganas de atraparnos, de hacernos caer, pero nosotros tenemos que perseverar y tenemos que dejar todo el peso del pecado a los pies de Cristo, que es el único que nos puede dar la victoria. Si cometemos pecado, que no estamos exentos de hacerlo, abogado tenemos, dice la palabra de Dios, que es Jesucristo. El enemigo va a tratar de susurrarnos en el oído de que no servimos, de que no somos aptos, de que no tenemos capacidad, de que los pecados que hemos cometido en el pasado no nos permite poder llevar un ministerio adelante, y miles de cosas más nos va a susurrar al oído, queriendo que nosotros dejemos de lado nuestra vida como cristianos, nuestro ministerio de excelencia al Señor. Y realmente eso es lo que precisamente es eso lo que no tenemos que hacer, dejarnos vencer por el enemigo. Él va a tratar por todos los medios querer hacernos claudicar, pero nosotros tenemos que seguir adelante, hermanos, porque con Cristo tenemos la victoria asegurada, ¿sí? Con el Señor lo podemos hacer. Entonces, despojarnos de ese peso y del pecado que nos asedia, nos hacernos problemas por las cosas que muchas veces el enemigo nos va a querer hacer creer, nos va a querer hacer creer que no servimos, pero nosotros somos hijos del Rey, ¿sí? Como termina la carta ahí cuando hemos leído hasta el versículo 6, dice que Dios a todo aquel que ama corrige, como a un hijo. Somos hijos de Dios y el Señor muchas veces nos tiene que corregir. El Señor muchas veces nos tiene que disciplinar. Yo creo que a nadie le gusta la disciplina. Yo creo que a nadie le gusta que lo exhorten y que lo corrijan, que le digan, mirá, esto está mal, esto te equivocaste. Pero dice la palabra que como un padre corrige a un hijo, así nos corrige Dios. Así nos corrige Dios, así nos disciplina para que no erremos, para que no nos equivoquemos. Él ya conoce de antemano lo que vamos a hacer. Él ya es un Dios omnipotente, como dije, y nada, absolutamente nada escapa a la voluntad de Dios, a la voluntad de Él. Él todo lo sabe y todo lo ve. Él sabe aún cuando vamos a pecar. Estaba leyendo un poquito lo que la Biblia de Spurgeon, y había un comentario muy lindo que hablaba que Dios ha tenido tanta misericordia que Él sabía los pecados que íbamos a cometer, los cuales Él nos iba a perdonar. Porque también dice que Él nos salvó de antemano. Él dice que nos predestinó, ¿sí? Como estábamos viendo en las clases de escuela dominical de Efesios con Sergio, que el Señor ya tenía de antemano preparado lo que íbamos a hacer. Inclusive decía Spurgeon, los pecados que nos iba a perdonar. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué gran amor. Porque, es decir, si yo le enseño a alguien lo que tiene que hacer en el trabajo, y si esa persona me va a decir, mira, Omar, yo mañana voy a romper la máquina porque me voy a mandar una macana o voy a cometer un error, y yo no me va a gustar. Sin embargo, dice que Dios ya tenía en su infinito, en su plan infinito, divino, maravilloso,
aún aquellos pecados que nosotros íbamos a cometer, los cuales Él nos iba a perdonar. Si nosotros obviamente poníamos nuestra parte, ¿no? Porque también el hecho de haber sido predestinado para la salvación y haber sido preparadas las obras de antemano, las cuales nosotros teníamos que andar, nuestra era la responsabilidad de decir sí lo voy a hacer. ¿Sí? El ser predestinado no quita la responsabilidad que solamente yo tengo que tener de llevar adelante la obra. ¿Sí? De decidir acepto o no acepto. Acepto o rechazo esa salvación y por ende las obras que vienen después. Que no son para salvación. Porque la salvación es por gracia y es por fe. Entonces es tan grande y es tan complejo que es más difícil explicarlo que por ahí de repente vivirlo. Y es por eso que Dios nos perdona y Él quiere que nosotros nos despojemos de aquellas cosas que quizás nos entorpecen, nos perturban, para poder llevar adelante un trabajo el cual Dios quiere que lo hagamos. ¿Sí? Tenemos que cuidarnos de pecar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tratando de vivir una vida en comunión, una vida de oración, una vida en la cual tengamos esa íntima relación con Dios. Leíamos también, creo que lo habíamos visto en la escuela dominical, donde hablaba Sergio creo, acerca de conocerle más a Él. Y esa palabrita conocerle tenía una connotación muy fuerte, porque hablaba de esa intimidad, de esa relación íntima que tiene una pareja, es la misma que la cual tiene que tener Dios con nosotros, o nosotros con Dios. De esa relación íntima que tenemos que tener día a día con el Señor, esa es la que nos va a librar de pecar deliberadamente. Porque el Espíritu Santo vamos a ser llenos y el Espíritu Santo va a ser el que nos va a corregir, el que nos va a redarguir, ¿sí? De todas las cosas que están mal o lo que podemos llegar a hacer mal y de cuántos pecados nos libra realmente cuando vivimos una vida en comunión, ¿no? Y es lo que nosotros también tenemos que hacer con aquellos que dice la palabra también que son los débiles en la fe, ¿no? Tenemos que ayudar a los más débiles. Vosotros, los fuertes, ayuden a los más débiles. Es decir, que hay un grupo dentro del pueblo de Dios que se dice, el pastor, me acuerdo, había un pastor que se llamaba Samuel Lieber, que ya murió hace ya un tiempo, y que él decía que en la iglesia el 60%, era un dato que él lo tiró, ¿no? Yo simplemente repito lo que él dijo. Era un pastor que tenía, creo que al morir, 50 años de pastor, una cosa así, o más. Decía que en la iglesia el 60% de los miembros son carnales y solamente un 40% son espirituales. Por eso la palabra enseña que vosotros los más fuertes ayudad a los más débiles. Va a haber un grupo, un remanente muy grande que va a necesitar de la ayuda de los hijos de Dios que están firmes. Pero también dice la palabra, tengan cuidado de no caer ustedes. Que no se nos vaya a querer entrar el ego y creer que por eso somos los que podemos llevar adelante aún aquellos que no son tan fuertes, ¿no? Realmente es un día a día. El camino de Dios, la vida cristiana es el día a día, hermanos. Es cada día, como decía Pablo, cada día morir al pecado, ¿no? Morir cada día al pecado para poder vivir una vida en comunión con el Señor. Pensando de que somos débiles, ¿sí? Somos finitos delante de Dios. Y necesitamos cada día esa batería que nos conecta a Dios para poder llevar adelante nuestras vidas, ¿sí? Y por ende nuestros ministerios para la obra del Señor. Bien, continuando. Dijimos que entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que dejar la carga a los pies de Cristo, y dice el verso 3, dice, considerad a aquel, versículo 3, que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, muchas veces queremos bajar los brazos por la situación, porque a lo mejor tenemos un problema económico. Hoy en día el país está inmerso en una crisis económica. Va a costar mucho tiempo salir adelante económicamente como nación, como país. Y yo creo que como cristianos, muchos no vamos a escapar a esta realidad, ¿sí? La cual Dios está permitiendo que esta pandemia generalizada, universal, que se está dando, todavía no tenga una vacuna, no tenga un antídoto para cortarla. Y que todos los países y las naciones vuelvan a su ritmo normal. Lo cual dicen, va a ser muy difícil volver a la normalidad. Va a haber una nueva, dicen, la nueva normalidad que dicen, ¿no? Que van a cambiar muchas cosas, no va a ser de la misma manera, va a haber protocolos en todos lados, porque es una cosa, el virus es una cosa tan sensible que por ahí a lo mejor se puede manifestar nuevamente de otras maneras, no sé. Ya se está hablando de que va a haber otro virus, un virus porcino y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero bueno, no es para alarmar ni sembrar el miedo, el pánico, mucho menos. Simplemente para estar alertas y atentos de que, como la vez pasada predicaba Daniel Renkevich, el día del Señor está a la puerta, a la vuelta de la esquina. La venida del Señor está cerca. Y todas estas cosas nos hablan de que realmente es así. Pero, hermanos, a pesar de todas estas cosas, dice, tenemos que mirar lo que Cristo hizo. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse. Dice el verso 3. Para que no se canse hasta desmayar. No tenemos que flaquear, no tenemos que bajar los brazos. Pase lo que pase, tenemos que seguir adelante. Hay una frase que dice que aunque me digan que el mundo se termina mañana, yo igual voy a plantar mi manzano. Un pensador que lo dijo. Y nos habla de ser positivo, ¿no? De mirar siempre el vaso medio lleno, de que pase lo que pase, nosotros tenemos que salir a hacer lo que tenemos que hacer, porque nuestra esperanza no está acá en la tierra, no, nuestra esperanza está en el cielo. La vez pasada leía a Walter un pasaje que decía que tenemos que poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y muchas veces ponemos los ojos en la tierra, en las cosas terrenales, en las cosas que nos gustan, que nos dan deleite, que nos dan placer. ¿A quién no le gusta tener un auto nuevo, irse de vacaciones, tener una casa linda? No sé, ¿a quién no le gusta? Pero todas esas cosas, dice la palabra, son temporales y pasajeras. Y nosotros tenemos que tener una meta que es allá en el cielo, ¿no? Con el Señor, que es precisamente donde están estos héroes de la fe. Ellos ya están sentados en el trono, ¿sí? Allí con el Señor, al lado del Señor, con todos los cristianos que ya partieron, que nos precedieron. Ellos están sentados allí en esas gradas observando cómo nosotros corremos esta carrera, de qué manera la llevamos adelante, viendo de que ellos ya la pasaron, ¿no? Y que ese debe ser nuestro, como decía Pablo, ¿no? Mi anhelo es ese. Yo ya me veo allá en el cielo recibiendo la corona que me va a dar el Señor, el juez justo, cuando llegue el momento, ¿no? Que realmente nosotros también tengamos esa mirada y no aferrarnos tanto a estas cosas de acá de la tierra, porque dice que si no, nuestro ánimo, nuestras ganas de hacer, se va a venir para abajo. ¿Qué es lo que pasa también hoy en día con la gente, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que está deprimida, desanimada, angustiada con esta pandemia que estamos pasando. Aquellos que no tienen a Cristo se les hace muy difícil, muy cuesta arriba, poder llegar a llevar adelante la vida. Femicidios, homicidios, robos, cada vez se ven más los robos. Obviamente el tema de la economía hace mella precisamente en las clases más bajas, ¿no? Y la delincuencia se multiplica, se propaga, y todas las cosas que
que desencadena esta pandemia. Fíjense cuántas cosas puede desencadenar una pandemia, un aislamiento, donde se frena todo un país. Pero aquí la exhortación que nos quiere dejar el autor a los hebreos es que nosotros consideremos a aquel que no pasó una pandemia. Jesucristo fue a la cruz. Él entregó su vida, Él entregó su cuerpo, fue crucificado, fue azotado, escupido, golpeado, maltratado de todos los modos sabidos y por haber. Y se fue, dice la palabra de Dios, como una oveja. Enmudeció, no abrió su boca, no se quejó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el autor, fíjense, dice, consideren a ese, miren un poquitito a ese que sufrió tal contradicción de pecadores, porque él siendo sin pecado pasó por pecador, porque la muerte de cruz era la muerte más atroz que había y era precisamente donde los pecadores, donde aquellas personas, donde lo último de la sociedad iba a ese lugar, a esa muerte, que era una vergüenza, lo tuvo que pasar Jesús. Entonces dice, mira un poquitito allá y te vas a dar cuenta que tenés que cambiar, que tenemos que cambiar. Verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Queridos hermanos, no hemos derramado una gota de sangre, nosotros como hijos de Dios. No hemos derramado ni una gota de sangre por la obra del Señor. Quizás algunos tendrán problemas, pasarán alguna que otra enfermedad, algún que otro altibajo económico, pero más que mal vivimos en un país donde tenemos una libertad, donde tenemos una democracia, donde tenemos una libertad de culto, de expresión, y yo creo que no llegamos a los talones de aquellos mártires que realmente entregaron sus vidas, que derramaron hasta la última gota de sangre por la obra del Señor. Y dice el verso 4 del autor acá de los Hebreos, dice, porque aún ni siquiera derramaron una gota ustedes por la causa de Cristo. Entonces esto nos habla a las claras, hermanos, de que realmente tenemos que orar por aquellos siervos que realmente sí la están pasando mal. Nos acordamos, me viene a la mente también un poquito todo lo de Saúl, que se tuvo que venir por esta situación que todos conocemos, de la pandemia, y que nos contaba que la situación allá era tremenda. Si se enfermaban no había servicio médico, asistencia médica no había, era muy, muy precario todo, y bueno, tuvo que emigrar, volver para acá. Gracias a Dios las autoridades pudieron conseguir la forma de poder repatriar a todas esas personas, ¿no? Pero me pongo a pensar en aquellos que realmente no pueden volver a su lugar de origen y están pasándola mal, ¿no? Por la obra del Señor, aquellos misioneros que están en esos lugares donde son perseguidos, donde son maltratados. Ellos sí están derramando sangre de verdad, por amor a Cristo, ¿no? A veces Dios permite en algunos que pase y en otros quizás que tengamos un poco más leve las cosas, la situación, pero es para poder nosotros meditar y pensar realmente cómo estamos viviendo, cómo estamos llevando esta situación, qué estamos haciendo en este tiempo de cuarentena, ¿no? de encierro, tan largo, este letargo que tenemos en nuestras casas muchas veces que parece que es interminable. ¿Cómo lo estamos aprovechando? ¿Qué parte le estamos sacando el lado bueno a esta situación, ¿no? ¿Estamos haciendo proyectos para cuando termine la pandemia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encarar las cosas? Si bien va a haber una nueva forma quizás de congregarnos por los protocolos que va a haber, pero ya estamos pensando en decir, me estoy proyectando hacia un futuro de cómo voy a encarar las situaciones, si soy ministro de alabanza, si soy maestro de escuela dominical, si soy el que limpia, cómo lo voy a hacer, qué puedo mejorar para el Señor,
¿Cómo puedo ganar almas para Cristo? ¿De qué manera? ¿Sí? Hay un sinfín de cosas, de preguntas que nos tenemos que hacer en este tiempo que quizás que estamos encerrados en nuestras casas, de cómo poder mejorar más de aquí en adelante, ¿no? En cuando se levante toda esta situación. Y dice el verso 5, dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Nos está diciendo de que no tenemos que olvidarnos, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El pasaje que habíamos, la parte que había recalcado yo al principio, ¿no? Que Dios a todos aquellos que recibe por hijo los corrige. ¿Para qué? Para que no erremos, para que no fracasemos. Siempre, siempre, siempre la corrección es para bien. Siempre la corrección es para el bien de nosotros, nunca es para el mal. Nosotros cuando corregíamos a nuestros hijos, siempre era para bien. Aquellos que somos padres y que en un momento hemos tenido a nuestros hijos pequeños, teníamos que hacer correcciones y disciplinarnos, aunque muchas veces nos dolía, para el bien de ellos, para que hoy en día sean hombres y mujeres de bien. Cuando a un niño se lo deja sin la corrección, no digo pegar, latigar, hacer un... No. A veces la disciplina, la corrección es decir, bueno, hoy no mirás los jueguitos, por decir algo, no sé, hoy en tiempo de tecnología, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de corregir y de disciplinar. Estoy hablando de los hijos, ¿no? Y bueno, y lo mismo hace Dios con nosotros. Dios nos disciplina, nos corrige porque nos ama y quiere que nosotros andemos bien. Y por último, termino con los versículos 12 y 13, que fíjense lo que nos dice. Por lo cual, versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestro pie, para que los cojos no salgan del camino, sino que sean sanados. Hasta ahí nomás. Entonces, levantad las manos caídas. Si por la situación que sea estás queriendo bajar los brazos porque te parece que esto es interminable, la situación que estamos viviendo, y estás entrando en un cierto estrés, no bajes los brazos, no bajemos los brazos. Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y acá fíjense que, hermanos, cuando habla de las rodillas, nuevamente el autor está teniendo la idea, la imagen del atleta, del corredor, aquel que se prepara para las Olimpiadas y que tiene que correr, y lo cual es para él fundamental su estado físico. Es muy importante el estado físico del atleta para poder correr, y lo que es mucho más importante aún son sus rodillas. Las rodillas son aquellas que nos dan el movimiento de la flexibilidad, el envión, el empuje hacia adelante para poder correr con velocidad. Es una bisagra que tiene el cuerpo, la cual diseñó Dios, ¿no? Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, que Dios la creó, que Dios la diseñó para que ande bien. Y dice que la rodilla es la parte fundamental para el atleta. Entonces dice aquí dice, manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. También dice que tenemos que preparar el camino, la senda, ¿no? Para que los cojos no salgan del camino, sino que sean sanados, sino que también tenemos, hermano, acá nuevamente vuelvo a repetir, la ayuda a aquel más débil. La ayuda al más débil, el más fuerte ayuda al más débil. Prepararle el camino, quitarle aquella cosa que le está estorbando, no ayudarlo en cuanto vos le puedas dar una mano. Dice la palabra que tenemos que hacer el bien en cuanto de nosotros dependa. Entonces, no bajar los brazos, ayudar a aquellos que están mal, que están caídos,
con sus rodillas que no pueden andar, que no pueden caminar espiritualmente hablando. El Señor va a hacer lo que tiene que hacer, nosotros no vamos a hacer ni más ni menos de lo que tenemos que hacer. Siervos inútiles somos, como digo siempre, lo que tenemos que hacer, eso hacemos, ni más ni menos. Que Dios realmente, hermanos, nos bendiga y que esta breve meditación de la palabra de Dios que yo quería compartir con ustedes les haya sido de bendición y de edificación como lo ha sido para mi vida. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, que Dios les bendiga.